Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando miramos las Sagradas Escrituras, primer libro de Reyes, capítulo 19, encontramos el resumen de una victoria obtenida por el profeta Elías. Cuando digo el resumen de una victoria obtenida por el profeta Elías, es porque usted tiene que tomarse el trabajo de leer el capítulo 18. Cuando usted lee el capítulo 18, en el capítulo 18, usted va a encontrar cómo el Señor le entregó una gran victoria al profeta Elías en contra del imperio establecido por una mujer llamada Jezabel y por un rey pagano llamado Acab. Las Sagradas Escrituras nos enseñan de que Acab y Jezabel arrastran el pueblo de Dios, amado, y lo separan de la voluntad de Dios, número uno. Número dos, lo separan del altar, número tres, y le colocan una duda en el pensamiento y en el corazón, al punto que la nación, dice la Escritura, que entra en una ruina total. Y dice las Sagradas Escrituras que Dios tiene que sacar del secreto al profeta Elías, porque cuando usted mira las Sagradas Escrituras, usted no va a encontrar al profeta Elías en la Escritura, en la palabra, nada de él hasta el capítulo 17. Cuando usted se pregunta por qué el Señor no revela nada del profeta Elías sino hasta el capítulo 17, eso tiene una revelación profunda. Cuando Dios quiere usar a un hombre poderosamente, primero Dios lo sumerge en un tiempo que se conoce, amado, como el tiempo del secreto. Dios tenía al profeta Elías en el tiempo del secreto. Pregúntese dónde estaba Elías cuando Acab estaba haciendo todo lo malo. Pregúntese dónde estaba Elías cuando la mujer Jezabel estaba haciendo todo lo malo. Dios lo tenía reservado en el secreto de su presencia. Dios le estaba hablando al corazón a Elías. Dios lo estaba preparando. Por eso siéntase, amado, lleno de la dicha del Señor. Si quizás usted está atravesando por el momento del secreto de Dios, en ese tiempo del secreto Dios permite que nadie de repente, amado, sepa nada de nosotros. Aún Dios permite que muchas cosas a nuestro alrededor acontezcan contrario a lo que nosotros creemos o queremos, pero Dios está preparando en ese secreto a alguien, y cuando Dios lo saca a la luz, el Señor lo hace para manifestar su gloria. Creo que en este 2022 Dios nos va a sacar de su secreto y nos va a revelar al mundo, y veremos que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios estaba preparando al profeta Elías. Dios lo tenía en la reserva de su morada. Dios le estaba hablando al corazón. ¿Y por qué es importante que aprendamos a que hay un tiempo en el cual Dios nos tiene que sumergir en su secreto? Porque cuando usted aparece en la palestra pública, se va a enfrentar a circunstancias adversas. Te vas a enfrentar, amado, con obras espirituales. Te vas a enfrentar con tribulaciones. Te vas a enfrentar con problemas. Y es importante que cuando esa circunstancia aparezca, su fe tenga que estar firme en Cristo Jesús. Usted esté afirmado en el Señor, para que nada lo mueva, para que nada, amado, lo saque del propósito de Dios. Si el problema, si la tribulación, si la circunstancia, cuando se le aparece, no lo encuentra usted firme en el Señor, como está escrito en Hebreos capítulo 2 en adelante, colocando la mirada en Cristo Jesús, el problema lo mueve, la crisis lo mueve, la dificultad lo mueve, quizás la adversidad económica lo mueve, pero cuando usted está en el secreto de Dios, Dios allí le va a fortalecer, y vendrá el momento difícil, vendrá la batalla, y usted podrá decir: amado, estoy firme en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Dios estaba preparando al profeta Elías. Creo que Dios te está preparando. Todo lo que ocurrió en el 2021, los momentos que usted vivió, quizás circunstancias adversas, Dios las estaba diseñando para echar mano de usted en este 2022. Para usarte como instrumento, para manifestar su gloria en medio de algún lugar, en medio de alguna circunstancia. Eres el instrumento que Dios va a usar para que Dios, amado, manifieste su poder en medio del que lo necesita. ¿Cuántos lo creen? Levánteme su mano. Y la Biblia dice que aparece el profeta Elías. La crisis estaba tremenda en medio de la nación, y cuando aparece el profeta Elías, lo primero que hace el profeta Elías es atraer el corazón
corazón del pueblo al altar. Algo debe escucharse en este tiempo. La iglesia, el creyente debe correr al altar. El creyente que se separa del altar pierde la comunión con Dios. El creyente que se separa del altar pierde la revelación de Dios. Y las tareas del enemigo en este último tiempo es arrebatarte a ti del altar, quitarte la revelación del altar, quitarte la palabra del corazón. La Biblia dice que aquella nación se había apartado del altar de Jehová, y cuando ellos estaban apartados del altar de Jehová, dice la escritura que claudicaban en dos pensamientos. La batalla de este tiempo es contra el principado que ministra la mente. La batalla de este tiempo es contra el principado que ministra los corazones. La batalla de este tiempo es contra el principado, amado, que está ministrando el querer de los hermanos en la fe. Cuando el hombre de fe se aparta del altar, entonces el enemigo logra tomar sus pensamientos de tal manera que las obras de las tinieblas direccionan sus ideas. Y la Biblia dice que el profeta Elías lo primero que hizo fue acercar al pueblo al altar de Dios. Creo que Dios nos está llamando para que retomemos el altar. Dios nos está llamando para que nos acerquemos a su presencia, para que haya alguien en medio de cada momento difícil buscando a Dios en el secreto, y Jehová responderá. La Biblia dice que el profeta hizo que todos se acercaran al altar, y cuando ellos se acercan al altar, dice la escritura que desciende fuego del cielo. Amado, porque las señales de este último tiempo, las manifestaciones del Espíritu Santo, la revelación de la palabra va a provocar que aquellos que se apartaron de Dios vuelvan corriendo al altar. Y usted tiene que hacerle saber a aquellos que están apartados de Dios que el Espíritu Santo es real, que Dios es real, que el Señor todavía quiere manifestar su gloria. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que descendió fuego aquel día, y cuando descendió fuego, la gente corrió delante del profeta y la gente comenzó a decir: Él es mi Dios, Jehová es nuestro Dios. En este tiempo necesitamos manifestar la gloria del Señor para los que están apartados. Corran y vuelvan nuevamente a proclamar al Señor como el Dios de su justicia. Creo que vendrán días donde los que están apartados se convertirán al Señor. En tu casa conocerán que hay un Dios de poder. Dios se va a revelar porque Él quiere manifestarse de una manera poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado: todavía existe Dios. Pero aprenda lo siguiente: detrás de toda victoria siempre vendrá un gran ataque. Por eso las tinieblas conocen tus victorias, y también las tinieblas conocen cuando hay estancamiento. Es por eso que en el capítulo 19 verso 1 comienza diciendo la Biblia lo siguiente. Note lo que dice la Biblia en el verso 1. Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué significa de que Acab haya salido corriendo donde su esposa y le diera la nueva de todo lo que había ocurrido? En otras palabras, Acab lo que le estaba diciendo a su esposa: no te acabas de enterar de la tremenda victoria que la iglesia Casa de Vida acaba de obtener. No te acabas de enterar del tremendo milagro que esa mujer acaba de tener. Dile que está a tu lado: el diablo conoce tus victorias. En otras palabras, escuche esto. En otras palabras, Acab lo que le estaba diciendo a su mujer es lo siguiente: te acabaste de enterar de la tremenda paliza que el profeta Elías le dio a los profetas tuyos. Las tinieblas no pueden resistir cuando un hijo de Dios conquista. Las tinieblas reconocen cuando hay milagros a tu favor. Las tinieblas reconocen cuando usted avanza. Amado, hay congregaciones de demonios. En otras palabras, las tinieblas se reúnen, los demonios se reúnen, y los demonios entre ellos mismos dicen: no escucharon la victoria que esa mujer obtuvo, no escucharon, no vieron cómo Dios la bendijo, no pudieron entender de que esa iglesia está avanzando, porque la victoria en el mundo espiritual, amado, se hace entender. Vengo a decirte en esta noche: no te conformes con la victoria obtenida, porque las tinieblas van a querer detener el avance
avance que usted ha alcanzado. Yo vengo a decirle a alguien en esta noche, en el mundo espiritual se está hablando del avance que hemos obtenido, pero vamos por más en el nombre poderoso de Jesús. Dile al que está a tu lado, no te conformes con esa victoria. Aleluya. Entonces, número uno, anote esto: detrás de todo milagro siempre habrá una oposición. Anote esto, por favor. Afirme sus victorias. El problema de muchos es que no afirman las victorias. El problema de muchos es que medio alcanzan alguna victoria en Cristo y se descuidan y sueltan lo que Dios les ha entregado. Las tinieblas no descansan. Las tinieblas se levantan para reprogramar la estrategia para levantarse en contra de los hijos de Dios. Número uno, detrás de toda victoria siempre vendrá una nueva batalla, porque las tinieblas no soportan verte avanzar. Entonces dice la Biblia de que él viene corriendo y le dice a la mujer: escucha la victoria, hay un grito de victoria, hay milagros que se desataron. Número dos, anote esto: detrás de grandes victorias siempre vendrán mensajeros de las tinieblas. Verso 2, note lo que dice la Biblia. Y el verso 2 entonces me revela la estrategia de Jezabel. La Biblia dice que Jezabel le envía un mensajero al profeta Elías. ¿Qué representan los mensajeros? Predicador. Los mensajeros representan las voces que se levantan para colocar temor, inseguridad, miedo, para provocar retraso, para llevarte a acomodarte, para llevarte a sentirse confiado y dejar de buscar al Señor. Es por eso que la iglesia, a medida que conquista, amado, lo que tiene que hacer es afirmar sus pasos para seguir buscando a Dios, porque Dios es el único que nos va a entregar la confianza para seguir conquistando. Dile al que está a tu lado, no te acomodes, por favor. Detrás de grandes victorias se manifestarán mensajeros. La Biblia dice que esos mensajeros, nota lo que dice la Escritura. Dice la Biblia que aquel mensajero salió delante de Jezabel y llegó donde estaba el profeta. Y dice así: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como a la de uno de ellos. En otras palabras, la cabeza del profeta Elías era el trofeo. Dile que está a tu lado, cuida tu cabeza, que tiene un precio. El enemigo te va a querer cortar la cabeza. Y la pregunta es: ¿por qué querían la cabeza del profeta Elías? La Biblia dice que aquel mensajero sale delante de la mujer llamada Jezabel y le dice al profeta: de aquí a mañana. Eso quiere decir que pusieron 24 horas para volarle la cabeza al profeta Elías. Y la pregunta es: ¿por qué querían volarle la cabeza al profeta? Porque en la cabeza es donde está la visión. Amado, no espere que le salga el diablo ni con cacho, ni con trinche, ni con cola. El enemigo lo que va a querer es traerlo a usted y, amado, llevarlo a un lugar donde usted intercambie la visión, donde usted suelte al Dios que le ha dado las victorias, para llevarlo entonces a caminar en los objetivos de la carne. Porque ciertamente mientras usted y yo militemos en las obras de la carne, vamos a perder todas nuestras victorias. Y la Biblia dice que en la cabeza es donde está la visión. Si usted pierde la visión de buscar a Dios, si usted pierde la visión de seguir caminando de la mano del Señor, entonces usted volverá al territorio del fracaso. La Biblia dice que quisieron cortarle la cabeza al profeta Elías y lo hicieron ir al lugar del fracaso. Mira lo que dice la Biblia. Número 3, dice así la palabra del Señor: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ¿a quién? Allí a su criado. Anote esto, importante. ¿Por qué lo llamo el lugar del fracaso?
Porque el profeta Elías, al principio en el capítulo 18, él no vio el temor, él no vio la muerte, él no vio que se iban a levantar en contra de él, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, usted ve las cosas que no son como si fuesen. Su mirada es diferente, la palabra en su boca es diferente. Pero ahora la Biblia dice que el profeta está viendo la muerte, el profeta está viendo el peligro, el profeta está viendo el caos. ¿Por qué, pastor? Porque lograron intercambiarle la visión. Cuando el enemigo le intercambia a usted la visión, usted deja de ver al Dios de la provisión para comenzar a ver la crisis. Es por eso que mucha gente pierde la fidelidad en Cristo, porque comienzan a dejar a ver a Dios como el proveedor para convertirse en alguien que depende de ellos mismos, que depende de su fuerza. La Biblia dice que ya Elías no dependía de la palabra profética, ya Elías no dependía de la unción, ya Elías no dependía del altar. Y dice la Biblia de que Elías comenzó a ver el peligro. La pregunta que te hago de parte del Espíritu en esta noche: ¿qué es lo que usted está viendo? ¿De qué manera usted está viendo? Amado, porque la fe no niega la crisis, pero la fe sí te hace ver la manifestación sobrenatural de Dios que te va a sacar de la crisis. Damos gloria al Señor. La fe no te niega la circunstancia, pero la fe sí te hace vivir por la palabra que está escrita, porque dice la Biblia: el justo por la fe vivirá. Cuando usted tiene su fe depositada en el Señor, y eso viene solamente por el altar, usted entenderá, usted creerá de que las puertas están abiertas para un milagro. Pero cuando usted ya no depende de la fe, cuando su mirada no está puesta en el autor y consumador de la fe, entonces usted empieza a ver el peligro, empieza a ver el temor. Y la Biblia dice que el profeta comenzó a entrar en el territorio del temor, porque ya no caminaba por la fe. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Número 5, adormecimiento espiritual. Las tinieblas, para sacarte del territorio de la victoria, lo primero que va a buscar es llevarte a dormir. ¿Cómo así, predicador? Sí, mantenerte cómodo, sacarte del ejercicio, sacarte de la manifestación, sacarte del propósito, y comienza a acomodarte, y comienza a intercambiarte, y comienza a ocuparte, y comienza a llenarte de cosas para que usted comience a dormir espiritualmente. La Biblia dice que Él se queda dormido, porque cuando usted se queda dormido, las tinieblas aprovechan su adormecimiento. Pero tengo buenas noticias de Dios para ti. El Señor te dice en esta noche: te voy a despertar del adormecimiento. Te voy a despertar de esa circunstancia donde estás viviendo, porque Dios todavía necesitaba al profeta Elías. Y la Biblia dice que un ángel se le aparece, verso 6 por favor. Y cuando el ángel se le aparece, el ángel le trae una palabra, y entonces el ángel le dice: mira, aquí en tu cabecera hay una torta cocida con agua, con vasija, come y bebe, dormilón. Porque la Biblia dice que comió y se volvió a dormir. Amado, no te conformes con lo que comes, no te acuestes a dormir después que comes. Necesita la iglesia levantarse, porque dice el verso 7, termino con esto, número 6, cuando la palabra profética tiene un objetivo, Dios siempre levantará la manifestación de su palabra para decirle a alguien: levántate y come, porque largo camino te resta. Es el tiempo de levantarte, es el tiempo de comer, es el tiempo de avanzar, es el tiempo de conquistar, es el tiempo de decirle a Dios: voy a manifestar mi llamado, voy a manifestar mi ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado: te están llamando para que comas, pero también te llaman para que sirvas.